Señor Caldera, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va Ideas? Va bien, trabajando mucho y haciendo esfuerzos porque, como se dice, esta crisis, la crisis que estamos sufriendo, no es una crisis más, no es una crisis de ciclo, sino de sistémica. Y hay que pensar sobre cómo la superamos con mucha profundidad y estamos trabajando en ello, ofreciendo modesta y humildemente alternativas. Y es sistémica, efectivamente, pero yo le pregunto, sí, se oye la crítica de la izquierda, ¿no?, aparte de los sindicatos, etcétera, a esta situación. Y es de esperar, que la izquierda tenga pues un recambio a esta situación, recambio ideológico en la forma de hacer las cosas. Y sin embargo yo eso no lo conozco, solo soy capaz de conocer que está mal lo que se está haciendo, que hay que hacerlo de otra forma, que los débiles son los débiles, que no se puede hacer esto de esta forma que se pretende, pero no oigo un recambio claro y decir, no, óigame, esto es así y así, y primero hay que hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto y luego esto. Igual que sí se conoce por parte de la derecha lo que hay que hacer, que es recortar. El verbo es recortar y pero es fácil saber cómo. Tienes razón, pero recortar depende cómo se haga. Tú puedes recortar en aquello que no hace daño, en aquello que es improductivo. Por ejemplo, recortar gasto productivo es un grave error económico, es una injusticia social, pero además un grave error económico. La ley de la dependencia, yo fui el ministro, tuve la fortuna de elaborar la ley, enviarla al Parlamento. Cada euro que se invierte en materia de dependencia, para las personas que no pueden valerse por sí mismas, casi el 70% retorna vía impuestos y cotizaciones a la seguridad social, a las arcas del Estado. Sí. Por tanto, es una inversión que, dicen los economistas, tiene un efecto multiplicador extraordinario. Además, es un segmento de actividad donde hay yacimientos de empleo para el futuro, y muchos. El gobierno ha decidido congelarlo. Pues es un error, más allá de una injusticia. Es un error porque recorta, por ejemplo, en gasto que no tiene efectos productivos, reduce en gasto corriente, vende incluso patrimonio que no sea esencial para el funcionamiento de las administraciones, sube impuestos. Es decir, eso es un error, pero la pregunta está bien planteada porque estamos en un momento muy difícil y la derecha solo entiende recortes, desregulación y austeridad malentendida. Es muy interesante que hoy los economistas progresistas están en Estados Unidos, Krugman, Stiglitz, y nos están diciendo cada día, ¿pero qué hacen ustedes? Si ustedes tienen espacio para hacer una política de estímulos y para mantener el modelo social europeo. Yo invité a Lula, al expresidente de Brasil, en octubre a unas jornadas que hizo la Fundación Ideas, y nos dijo algo muy interesante, nos dijo, ¿pero qué están haciendo ustedes los europeos? Si el modelo social europeo es un patrimonio democrático de la humanidad, una preciosa definición, dice, ustedes lo están poniendo en riesgo. La derecha europea, porque hoy, lamentablemente, Europa tiene una mayoría conservadora. Entonces, no es el camino adecuado. Y la socialdemocracia tiene que hacer también una renovación, tiene que pensar en sus alternativas. Porque hemos aceptado, sin crítica, en parte, muchas cosas que venían de los centros de pensamiento neocon, sin tener un espíritu crítico. Por ejemplo, la desfiscalización, la rebaja continuada de los impuestos. Esto está generando un grave problema social y económico. Hay que dar otra alternativa, una economía sostenible, basada en sectores que no consuman más de lo que aportan. Hay que moderar nuestros comportamientos todos, hay que cambiar el modelo económico empezando por la energía vital. No podemos seguir dependiendo del sistema energético que tenemos porque se acaba, se agota y además puede acabar con una catástrofe climática de proporciones bíblicas. Eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo con una reforma fiscal de fondo. Yo creo que ese es el elemento esencial, una reforma fiscal de fondo. Y hay que hacerlo entendiendo que el aumento de las desigualdades tiene más costes económicos, en mi opinión, que una mejor distribución de la renta. O sea, en esta crisis se ve perfectamente. En Estados Unidos, que es donde se originó la crisis, en el año 1927, 2 años antes del gran crack del 29, de la gran
crisis del año del crash bursátil, la crisis del 29, Sí. el 1% de los americanos más ricos se hizo con el 25% del ingreso nacional, que era una barbaridad. Bueno, pues en 2007 ocurrió lo mismo. Ocurrió igual, es increíble, lo mismo. Es decir, un año antes de la grave crisis del año 2008, resulta que el 1% más rico se había hecho casi con el 26, 25 y pico por ciento de toda la riqueza nacional, toda la riqueza generada por Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que la gran mayoría de trabajadores se ha ido empobreciendo y han tenido que practicar, tenido que pedir préstamos, ir a las entidades financieras en vías de riesgo para poder mantener su nivel de vida. ¿Y esto por qué? Pues porque no se ha hecho una distribución equitativa de la renta. Y yo digo, eso tiene más daño que beneficio, tiene más costes que beneficios. Si ahora consentimos que de la crisis, como quieren manejar los conservadores, la derecha, salgamos con más desigualdades, eso va a tener un coste inmenso en el futuro para este país y debemos evitarlo. Por supuesto que la izquierda tiene que hacer autocrítica, yo no lo niego, y creo que tenemos que presentar el modelo económico sostenible y una estructura de impuestos y de contribución razonable para evitar el fraude fiscal. Por ejemplo, una propuesta muy interesante, el gobierno dice que la va a poner en marcha, ojalá. Luego ha empezado a dar marcha atrás, la propusimos nosotros en el programa electoral, que todas las facturas, es decir, todas las transacciones económicas de más de 3.000 euros, y si es posible de 2.000, y si es posible de 1.000 euros, no se puedan pagar en metálico, tengan que ir todas por banco. Esa es una buena fórmula para luchar contra el fraude. A ver si se atreven, y si no, algún día habrá que hacerlo. Pero, señor Caldera, para esa operación yo tengo la sensación de que España es poca entidad, poca en el sentido de estar sola en ese planteamiento. Yo no sé cómo explicar, a ver si siente usted o piensa usted que Francia podría ser un asidero para toda esta serie de cosas con la izquierda francesa en este momento, porque en el resto, si todo es tan razonable como usted plantea, y parece desde luego muy razonable, ¿por qué la gente vota lo que vota entonces? Porque tiene miedo. Porque tiene miedo. Han conseguido, los conservadores han desarrollado una estrategia intimidatoria muy profunda, muy potente, ocultando lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que se estaba distribuyendo la riqueza de forma cada vez más desigual, que la clase media está perdiendo posiciones en los países avanzados, que ese fenómeno de la globalización les ha servido para reducir condiciones de vida, pero para hacerse más ricos unos muy pocos. Y mientras eso ocurría, han desarrollado una estrategia de amedrentamiento, de miedo sobre el futuro, claro, el futuro que ellos han diseñado, que hace que mucha gente, muchos ciudadanos tengan ese temor al futuro, que yo creo que en algún modo puede tener algún fundamento, porque se están agotando los recursos, pero por otra parte siempre hay esperanzas si hacemos algo razonable entre todos, si somos más solidarios. Por ejemplo, los economistas del desarrollo nos están diciendo cada día que lo que se llama la huella ecológica cada vez está peor, es decir, la economía actual consume más recursos de los que la naturaleza es capaz de reponer. Eso es un desastre si seguimos así. La energía está basada en el consumo de petróleo, de carbón y de gas, que además de que contaminan, se están agotando. Y claro, hay una alternativa, que son las energías renovables, basadas en el sol. Un día de sol, una hora de sol, genera la radiación suficiente para producir toda la energía que necesita la humanidad durante un año. Claro, si fuéramos capaces de atrapar toda esa energía, para que veamos la capacidad que tenemos. ¿Por qué no se desarrolla? Por los intereses creados, por el negocio creado, porque quieren extraer el beneficio al sistema que está en sus manos, porque las energías renovables las podemos producir usted y yo. Sí. La puede producir cualquier ciudadano, y las grandes empresas que hoy tienen monopolizado el sistema eléctrico hacen grandes y pingües negocios con ese sistema. Entonces es una cuestión de poder, no de tecnología. Yo suelo poner el ejemplo de que hubo civilizaciones que se extinguieron porque no supieron adaptarse a los cambios de su entorno. Rapa Nui, la isla de Pascua, por ejemplo, o Tasmania, que se separó por un movimiento geológico de Australia, y aquella civilización no supo entender los cambios que se producían a su alrededor y desaparecieron. Hoy,
Podría ocurrir lo mismo con el cambio climático, pero tenemos ya la respuesta tecnológica y científica, la tenemos ya. Es decir, hoy tenemos suficiente capacidad tecnológica para generar energía masivamente en muy poco tiempo, en 10, en 15, en 20 años, renovable. ¿Por qué no se hace? Pues porque los dueños de las redes de distribución, de los sistemas de producción, no quieren, y el poder público debe imponerse a ellos y debe garantizar, por ejemplo, que cada ciudadano pueda producir energía y venderla. Eso todavía no está garantizado en la ley española. Es increíble. ¿Por qué yo no puedo producir energía Iberdrola o Endesa sí? ¿Por qué? Supongamos que yo quiero, soy un ciudadano consciente, producirla sin que me den ninguna ayuda, ¿vale? Pero déjeme que si tengo exceso de energía lo meta en la red. Esa es la gran batalla para hacer el cambio de modelo económico. Y sí, claro, Francia es muy importante. Si en Francia conseguimos que François Hollande, que tiene estas ideas, que quiere una tasa de transacciones financieras internacionales, que es necesaria, sí es muy poco lo que se quiere cobrar, pero daría unos buenos resultados, por ejemplo, para hacer políticas activas de empleo o políticas ambientalmente sostenibles o desarrollo de redes renovables, que quiere un banco europeo que haga eurobonos, que quiere que mutualicemos nuestros riesgos, que quiere que trabajemos todos juntos en Europa por defender el modelo social. Si ganan las elecciones en Francia, bueno, claro que habrá un cambio de perspectiva, y creo que eso es posible. Comenzará el cambio. Sí. Podemos decir la reconquista, ya que estamos en Asturias, ¿no? La reconquista para la izquierda, para los progresistas. Pero ¿por qué se perdió aquella sensación que había pues hace X años en Europa, cuando estaba Olof Palme, cuando había gente, pues había cada país, pues había socialdemocracia prácticamente en la mayoría, en todos? ¿Por qué se perdió eso? Bueno, fue un periodo más extenso. Algo harían mal, digo yo. Bueno, de un incremento del bienestar excepcional. Desde el año 50 en Europa hasta mediados de los años 80 hay un coeficiente matemático que mide las desigualdades, se llama el coeficiente de Gini, que mide cómo se reparte, es decir, lo que se produce en una sociedad, cómo se reparte. Entonces, desde los años 50 hasta mediados de los 80, en Europa ese coeficiente se redujo extraordinariamente, es decir, se produjo una distribución de la renta y de la riqueza muy equitativa, con mucha justicia social. Fue extraordinario. Los conservadores estuvieron preparándose durante mucho tiempo, desde los 60, para atacar ese modelo. Tenían mucho dinero y empezaron a hacerlo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, con los famosos think tank. Yo recuerdo un lema que utilizaban en Estados Unidos, decían fiscal relief, que viene a decir, es decir, que me liberen de pagar impuestos, ¿no? Como si eso fuera algo sucio, soez, cuando el pago de impuestos es vital para tener una sociedad mejor articulada y más justa. Empezaron a atacar con una fortaleza enorme. Reagan, la señora Thatcher, fueron los grandes campeones de la desregulación, es decir, al final dejaron al sistema financiero que hiciera lo que quisiera y quisieron desregular el modelo social. No lo consiguieron del todo, ahora siguen atacando por ahí, y ahora nos vendieron también la desregulación laboral, que es lo que ahora por fin en España está haciendo la derecha, diciendo: si tú dejas a cada uno que haga lo que quiera, el interés individual está por encima del colectivo y además es más eficiente, hace las cosas mejor. No, se ha demostrado con esta gravísima crisis económica que además, supongamos que hubieran tenido razón, que las cosas hubieran ido bien. Bueno, yo no creo en el individualismo agresivo, pero es que ha ido muy mal. Es que se han saltado todas las normas de convivencia, todas las normas éticas, ha habido una avaricia inconcebible, pero sobre todo ha habido un sistema político que les ha permitido hacer lo que quisieran. Por ejemplo, crear instrumentos financieros, productos financieros sí, que se pueden vender, se puede comerciar con ellos, vender y comprar sin tener el título el que lo hace. Lo llaman las ventas al descubierto. Resulta que eso está autorizado por nuestros sistemas, pero por favor, ¿cómo puede ser? Solo para apostar a la caída de otros valores y hacer negocio con la desgracia ajena. Recuerdo que Stiglitz, que es un premio Nobel, un economista norteamericano, premio Nobel de Economía extraordinario, que es miembro del Comité Científico de la Fundación Ideas, nos puso un ejemplo. Dice: mirad,
En el año 2008, cuando estalló la crisis, los movimientos financieros en el mundo representaron 70 veces la riqueza mundial. Y decía él, algo pasa. Pero ¿cómo va a ser que los movimientos financieros vayan a representar 70 veces la riqueza mundial? Aquí hay una burbuja, aquí hay algo falso, aquí hay algo que no tiene fundamento. Así era, pero cogieron muchos ahorros de mucha gente y los volatilizaron con instrumentos financieros, ingeniería financiera diseñada para hacerse ricos muy pocos y engañar a la mayoría. Y dice, nos contó, esto es como en el siglo XVI, con los famosos credit default swaps, que son unos instrumentos financieros que han hecho un daño a Europa, por ejemplo a Grecia, enorme, que es un seguro, pero es un seguro establecido para hacer caer a los valores. Y contaba, en el siglo XVI, cuando la Compañía de las Indias Occidentales iba todo el tráfico marítimo hacia India, empezaban a crearse una serie de seguros por si se perdía la carga del buque, para asegurar el riesgo. Está muy bien. Dice, luego se afinó más, se mejoró el seguro y entonces había una prima de riesgo y si se perdía la carga tenías una ganancia superior. Dice, y se empezaban a perder todos los buques hasta que se prohibió ese tipo de actividades, ¿no? Eso es lo que pasa en el mundo financiero moderno. Hay que acabar con ello, hay que hacer unas reglas transparentes, hay que hacer una gobernanza económica mundial, hay que poner una tasa a las transacciones financieras, hay que acabar con los paraísos fiscales. Si no se trata de quitar nada a nadie, se trata de repartir mejor, de mantener el gran capital social que tiene las sociedades modernas, las sociedades avanzadas, España entre ellos, las redes de solidaridad, la ley de la dependencia, las pensiones justas, la sanidad y la educación accesibles a todos. Si esto se deteriora, la convivencia no va a ser posible. Señor Caldera, me quedan por lo menos dos preguntas más que hacerle y querría que fuera usted más breve en la respuesta para que dé tiempo a entrar, porque estamos ya en el límite del tiempo, pero sin embargo pues pretendo que dé contestación a un par de cosas. Por ejemplo, la situación de los sindicatos en este momento, ahí con esta huelga general prevista y tal, ¿cree usted que los sindicatos van a la guerra porque no les queda más remedio y en el fondo tienen miedo a lo que está pasando, miedo a fallar, miedo a patinar? Usted fue ministro de Trabajo, ¿cómo ve la situación? No, yo no creo que tengan miedo. Lo que ocurre es que ven que esta medida agresiva del gobierno, la reforma laboral, bueno, primero les hace daño a ellos, por supuesto, pero también a la sociedad española. Dice el gobierno que es una reforma para favorecer la contratación. Pues que me digan cómo, porque primero se puede despedir con absoluta libertad. The Economist, que es una revista liberal conservadora muy buena técnicamente, yo no comparto sus planteamientos, al día siguiente de la reforma laboral sacó una editorial diciendo en España ya se puede despedir sin ningún problema y de forma barata, con poco dinero, y además la reforma laboral va a generar una rebaja media de los salarios para competir mejor con el exterior. Si eso ocurre, la economía española se va a empobrecer, por tanto los resultados económicos no van a ser buenos. Y además, ¿cómo que se favorece la contratación? Hay unas grandes ayudas para cada contrato nuevo que se haga, que es un contrato con despido libre durante un año. Pero fíjense, las ayudas que son las mayores que se han dado nunca en la historia de la economía española, yo creo que hay que ayudar a contratar, se hacen a cambio de nada, o sea, no hay una garantía de que se aumente la plantilla. Yo entendería que el gobierno diga, del dinero de todos los españoles, usted empresario o autónomo, cada vez que contrate a alguien le voy a dar miles de euros, son miles, puede llegar a 15.000 euros por cada puesto de trabajo, pero usted me aumenta la plantilla, ¿no? O usted no me destruye el empleo. No existe esa cautela. Es decir, una empresa de menos de 50 trabajadores puede estar recibiendo ayuda por contratar a nuevos trabajadores y puede estar despidiendo con la otra mano. No tiene sentido económico. No es por tanto una reforma para contratar, porque se puede seguir despidiendo, facilita el despido y luego no hay incentivos positivos al cambio de modelo económico. ¿Por qué no? Hay más ayudas a los sectores que necesitan más proyección de futuro, que van a ser los que van a tirar del carro de la economía de España en el futuro. No hay nada de todo eso, no hay una política inteligente y sensible en favor del crecimiento económico. Y por supuesto va a dar lugar a que haya
despidos de gente mayor para coger gente joven que a su vez será despedida al año, eso es lo que va a ocurrir, y va a haber una rebaja media de los salarios en España. Es decir, para competir mejor con el exterior, los únicos que van a poner su parte son los trabajadores, no los empresarios. ¿Pero los sindicatos se la juegan o no? Sí, se la juegan, todos nos la jugamos, sí, los sindicatos. Se la juegan, ¿no? Sí, claro, todos. El día de la huelga general. Sí, que tenga éxito importante. Es una ¿no? apuesta muy fuerte, sí. Claro. Pero nos la jugamos todos, Por eso. Bueno, pues última cuestión. Dígame cómo se ve Asturias desde fuera. Bueno, una región pequeñita. Se ve muy bien, porque Asturias, bueno, es una región pequeñita, pero... Sí, es muy pequeña. Sí, pero en la mitología, por lo menos de los progresistas. Yo sigo esto por los medios de comunicación, es más, por el sitio donde trabajo, la cadena SER, en X años, importante número de años, por ejemplo, el presidente anterior, pues salía el presidente de no sé dónde, y para que saliera Areces, pues había milagros. ¿Por qué? Porque es una región muy pequeña y pinta poco en el mapa, ¿no? Bueno, tiene 1 millón de habitantes, pero con un cambio estructural económico necesario todavía profundo. Y esta situación en la que estamos envueltos. Pero es importante ahora que ha ocurrido, que hay un desorden en el gobierno tremendo, que quien aparecía como... Álvarez Casco solía decir, yo soy el general secretario, más que el secretario general, es un hombre muy autoritario y muy soberbio, hay que decirlo, pero ha traído a Asturias muchos más problemas que soluciones. Es decir, así no se debe gobernar, no se debe gobernar con esa prepotencia y esas formas. Ha generado problemas incluso en el seno del bloque ideológico al que pertenece, ¿no? En el seno de la derecha, por tanto no creo que le convenga a Asturias. Es más, Asturias en este momento tiene que ver qué gobierno de la derecha tenemos. Reforma laboral, que no es una reforma laboral, es una reforma que por cierto va a agudizar la crisis económica, una reforma contra los trabajadores. Ya están sonando las decisiones que van a tomar de recorte de gasto productivo, como es el gasto sanitario, a través del llamado copago. Dicen que no, pero están avalando lo que se hace en Cataluña. Por cierto, el copago en sanidad genera más gasto que ahorro. En Estados Unidos ha ocurrido, la gente no va al médico por esa barrera que le establece el copago, y cuando quiere ir, su situación es mucho más grave. A lo mejor el tratamiento y los costes en términos de eficiencia económica son peores, o en educación. Es decir, aquí no hay un tratamiento equitativo de la salida de la crisis. Por tanto, creo que los ciudadanos en Asturias deberían pensar esto y valorarlo y ver que sus representantes son cascos, me da igual, o la señora Fernández, que pertenece al PP, son iguales, tanto monta tanto, y que debe haber una mirada sensible distinta desde la izquierda, Partido Socialista, además para que haya un cierto equilibrio. Cuando el poder se concentra en unas solas manos, malo. Y si todo cae en manos del Partido Popular, yo creo que esto va a ser muy delicado para los ciudadanos. Por tanto, yo veo a Asturias con esperanza de que den la vuelta a la situación los asturianos y de que repongan un gobierno progresista. Eso es lo que espero. Don Jesús Caldera, pues muchas gracias por acercarse hasta aquí en esta tarde noche ya, y suerte. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Y suerte para todos.